Primero que todo, espero que me permitas alargarme quizás un poco más del tiempo habitual en este episodio y sobre todo que me permitas dar una opinión sobre un tema del que no soy experto, que es la economía. Si después de escucharme te llevas las manos a la cabeza, te invito a que vayas a foro.comopiensodigo.com y que ahí me des tu punto de vista y me eduques o quizás me muestres lo que no estoy viendo con esta opinión. Todo empieza con un debate que tuve con una persona con la que trabajo, que es trumpista, y que, bueno, estamos debatiendo el tema de la economía y el tema de los recortes de impuestos de Donald Trump en 2017, que le quitó impuestos a los millonarios y a las corporaciones y que nosotros, la clase trabajadora, tuvimos que pagar más impuestos gradualmente y que va a repetir la misma fórmula ahora en este nuevo mandato. Y claro, entramos en ese debate, ese típico debate de que tú eres pobre porque quieres y el sistema te prepara, o mejor dicho, no te prepara para ser rico, sino que te quiere más pobre. Y claro, él me decía lo siguiente, y esto era por mensaje, ¿ok? Tú tienes un problema de conceptos. El rico seguirá siendo más rico y el pobre seguirá siendo más pobre. Esa ideología viene del comunismo. La pobreza es un estado mental, es un estado del ser. ¿O acaso tú eres pobre? ¿Acaso tú no tienes que comer, dónde vivir y cómo desplazarte? Y sin embargo, eres un recién llegado a los Estados Unidos y puedes darte cuenta que hay muchos americanos que a pesar de que hayan nacido aquí en este país, siguen siendo pobres, mucho más que tú. ¿Por qué? Porque la pobreza es un estado mental, es una actitud negativa que te ata a la mediocridad. Los gobernantes de un país no pueden enfocarse en los pobres. Cada vez que esto pasa, aumenta la pobreza. Un buen gobernante debe enfocarse en los ricos y darle herramientas a ricos para que se vuelva más rico. De esta manera, el que es clase media podrá optar a la riqueza de rico y el que está en la clase baja podrá optar a la riqueza desde la clase media. Si un gobernante se enfoca en los pobres, en los indigentes, en los inmigrantes, en los que no tienen casa, en los que no tienen que comer, su enfoque está errado. Un buen gobernante no puede enfocarse en la mediocridad. Tiene que resaltar los valores fundamentales de las personas capacitadas para servir de inspiración a aquellas personas que están dormidas, es decir, los pobres. De más está decir que yo ese mensaje ni lo respondí. Era un mensaje mucho más extenso, pero ese es el resumen de lo que quería comunicarles a ustedes. Porque primero, él mismo me da razón en lo que estábamos hablando. Y segundo, lo que él está diciendo aquí no es más que el trickle-down economy. O sea, la economía está de goteo implementada por Reagan y por otras personas en el mundo, cuya teoría sostiene que los recortes de impuestos y otros beneficios para los ricos terminarán beneficiando a todos en la economía. O sea, ¿cómo? Bueno, reduciendo los impuestos sobre las ganancias del capital, los impuestos más bajos para los ricos y las corporaciones, la reducción de las regulaciones sobre las empresas, el aumento de la remuneración de los ejecutivos y otras personas con ingresos altos. Todo esto en teoría va a hacer que los pobres salgan de la pobreza, lo cual se ha demostrado en más de 1000 estudios que eso no funciona, no ha funcionado y no va a funcionar jamás. Porque el rico, el dinero que tenga extra, no lo va a emplear en la clase trabajadora, en esa gente que trabaja para él. Lo va a emplear en sí mismo, en aumentar su capital, sus ganancias. Y eso está más que visto. Entonces, si vamos a partir de la idea de que todo el mundo es igual y tiene más oportunidades, ya empezamos mal. Esto que me comenta de que hay muchos americanos que a pesar de que han nacido aquí en este país siguen siendo más pobres o son más pobres que yo, es un ejemplo de esto. Y yo esto se lo achaco a la educación. La educación en Estados Unidos, y me imagino que en muchos países, en otros muchos países, no me queda claro, pero creo que debe ser así, no te prepara para que tú seas mejor financieramente hablando. Aquí la educación no te enseña algo tan simple como hacer un cheque, o no te enseña cómo funciona un banco, o cómo hacer una cuenta en el banco, o cómo invertir, o cómo hacer que tu dinero crezca y trabaje para ti mismo. Aquí no te enseñan qué cosa es un interés compuesto. Y si tú no las averiguas por tu vía, o si tú no heredas ese conocimiento de alguien que sí lo sabe, tú nunca lo vas a saber. Y vas a ser de las personas que vas a creer que la mejor forma de hacerte rico es ahorrando el dinerito que ganas en el trabajo y metiéndolo debajo del colchón. Porque mientras más dinero tengas debajo del colchón, más dinero vas a poder acumular y vas a poder salir de tu pobreza. Y ya sabemos que el dinero debajo del colchón se devalúa y no crece. Entonces, si tú no tienes ese conocimiento, tú no vas a salir de tu pobreza. Yo puedo entender este pensamiento de que la pobreza es una actitud mental, ¿no? Que es una actitud ante la vida. Yo lo puedo entender. Y es cierto que habrá personas que son quizás más persistentes en el tema de lograr un objetivo. Y quizás una persona pobre va a poder mañana
llegar a ser millonario siendo persistente. Pero no es cierto que en la mayoría de casos eso suceda porque trabajes más duro o porque trabajes más. No es cierto. Son una serie de factores que se ponen en conjunto para que eso llegue a suceder. Porque, por ejemplo, no tiene la misma oportunidad una persona que llega a un banco para ir a un préstamo para un negocio con $0 en la cuenta a uno que llega con quizás 40,000. El banco no lo va a ver de la misma forma. Incluso no va a ser igual para una persona que llegue con un crédito malo a una que llegue con un crédito bueno. Y ahí estamos estableciendo una diferencia de oportunidades. No es igual que una persona que nace en África, en un país en África, sin internet, sin electricidad, sin tecnología, puede llegar a ser millonario en comparación a una persona que nace en un país desarrollado con todos esos recursos a la mano. No es igual. ¿Que a lo mejor aquí en África puede lograrlo? Sí, a lo mejor. En un caso muy, muy específico y analizando mucho el contexto. Porque la mayoría de la gente que han sido exitosa en un momento de la vida con un negocio han sabido aprovechar o han sabido ver cómo cubrir una necesidad, un nicho que a lo mejor no estaba cubierto. Pero al día de hoy es como que ahora me ponga yo a vender hamburguesas. Sí, a lo mejor yo puedo tener un toque especial, una receta maravillosa que hace que mi negocio crezca y pueda llegar a ser millonario. Pero va a ser mucho más complicado el día de hoy competir porque tengo alrededor mío 40 negocios distintos de hamburguesas que ya tienen una trayectoria, que tienen una fama, que tienen una clientela y es muy difícil poder quizás competir contra eso. Y si tú quitas regulaciones para que esas compañías que ya están asentadas y son grandes te aplasten, tú menos vas a crecer. Eso está más que demostrado. Eso no me lo estoy inventando yo, eso está allá afuera. Entonces, esta disparidad de oportunidades, y mencioné algunas por encima, no quiero entrar en temas de racismo ni nada por el estilo, que también lo hay. Esta diferencia de oportunidades y el sistema que no te enseña, que no te educa para que tú puedas ser, como se dice ahora popularmente, libre financieramente, juega en tu contra. Y es por eso que yo sigo pensando de que efectivamente el sistema se está diseñado para que el rico sea más rico y el pobre sea más pobre. Y con cosas como esta, con pensamientos como este y con esta historia del trickle down economy o la economía de goteo, esto se hace más que evidente. Entonces, si tú te enfocas en darle al 1%, a ese 1% del país, todas las herramientas y no se las estás dando al 99% restante, tú no vas a tener un país mejor. Porque un 1% de un país realmente no mantiene un país. Eso es una falacia. Eso no es real. El país se mantiene también con todo ese 99% de contribuyentes que están constantemente ahí pagando sus impuestos. Porque les voy a decir más. El rico no solamente tiene las herramientas, sino también tiene los trucos, tiene las fórmulas, tiene las vías para evitar pagar más impuestos. El pobre no lo tiene. El pobre le llega su W2, que es, por ejemplo, el formulario que usa aquí las compañías para declarar los impuestos. El dato que viene ahí, tú lo vas a reportar al fisco y lo vas a reportar como una especie de comprobación de que tú no eres un mentiroso, porque esos datos ellos lo tienen allí. Ya esos datos ellos lo tienen. Tú simplemente vas a decir, hey, mira, esto fue lo que yo gané y esta es la forma que tú tienes de comprobar que yo no te estoy estafando, que no te estoy mintiendo. Literalmente, o sea, no nos engañemos. Entonces, nada, no tenemos vías, no tenemos recursos. Lo más que tenemos a los pobres, por decirlo de esta forma, es que se hacer una donación aquí, una donación allá y reportarlo. O hay quien es más inteligente, pero de nuevo, estas cosas hay que educarlas. Esto no se enseña en las escuelas. Hay quien se abre quizás una compañía, una LLC, y a nombre de la compañía compra propiedades, compra coches de determinado peso, determinadas condiciones, y todo eso después lo puede deducir de su declaración de impuestos y le regresan el dinero para atrás. Pero de nuevo, eso no lo sabe todo el mundo y no lo puede hacer todo el mundo. Como digo, hay desigualdad de oportunidades. Pero en resumen, eso de que eres pobre porque quieres, eres pobre porque eres mediocre, eres pobre porque es una cuestión de mentalidad, no aplica para la mayoría de las personas. Simplemente son las oportunidades, es la desigualdad, es la desinformación, es la poca educación lo que te mantiene a ti siendo pobre y lo que mantiene al rico siendo más rico, desde mi punto de vista. Si tienen algo que decir al respecto, por favor vayan al foro Como Pienso Digo y lo debatimos tranquilamente y con todo respeto. Hasta un próximo episodio.